Hoy día vamos a tener una dinámica un poquito diferente y en parte también diferente, va a ser diferente. Hoy día vamos a comenzar nuestra clase con una breve evaluación, ¿ok? Una breve evaluación. Y la evaluación consiste, se la voy a entregar y ahí les voy a explicar, en algunas preguntas de selección múltiple basadas en las lecciones que hemos tenido, respondiendo a los elementos centrales que hemos aprendido. Ahí pueden quizás hacer correr algunas hacia allá, o algunos aspectos elementales de la doctrina del pecado también, que corran hacia allá. Y así yo puedo sacarme las ganas de evaluar, porque ya llevo un año sin evaluar gente como profesor. Entonces ahí que vayan corriendo. No se pongan nerviosos. El propósito de las preguntas es poder entender correctamente la doctrina de la mortificación. Y si llegan a tener alguna de las preguntas malas, eso está súper bien, porque tenemos momento de rectificar sus respuestas y corregir el error que puedan tener en su mente en relación a la Biblia y la doctrina del pecado. Así que no se sientan mal si tienen alguna mala. Si tienen todas malas, quizás podemos conversar al final. Pero estoy seguro que, claro, volvemos a párvulos. Entonces, ¿qué? ¿Alguien no tiene que no haya corrido la hoja todavía? ¿Todos tienen? ¿Con cuánto se pasa? ¿Todos tienen su hoja? Ok. Básicamente hay 8 preguntas de selección múltiple. Marquen la correcta, no la incorrecta. Y hay después 6 preguntas de verdadero y falso. Y la parte de discusión la vamos a dejar para el final. Pero contesten hasta la parte donde dice verdadero y falso. Marcan con una vez si es verdadero o falso si la premisa es falsa. Ahí veamos cómo les va. Si tienen preguntas de las preguntas, oren al Señor. Ok, vamos a revisar entonces. Vamos a revisar una a una las preguntas. Cada una de las preguntas, si se pudieron dar cuenta, alude a aspectos esenciales de esta doctrina que hemos estado discutiendo por 10 sesiones. ¿Cuánto tiempo algunos de ustedes que no tenían una evaluación? ¿Alguno? A ver, cuente, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron una prueba? 3 años, ¿ok? 3 años. ¿Cuántas tuvo Gonzalo? 16 años. Ok, vamos entonces. Vamos a ver entonces. Dice pregunta número 1. Tengan sus hojas ahí, tomen el bolígrafo, vayan tiqueando si la tienen buena, si tienen mala. Cada respuesta correcta de alternativa son 2 puntos y verdadero y falso 1 punto cada una. Ahí arriba después marcan su puntaje. Primero, dice uno, ¿por qué razón estuvimos estudiando las enseñanzas de un grupo de antiguos creyentes llamados puritanos? Opción 1, porque queremos ser una iglesia intelectual. Opción 2, porque estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir sin error. Opción C, porque ellos fueron grandes teólogos, pero a la vez hombres y mujeres de piedad práctica. O D, porque no encontramos más temas que enseñar en la Biblia. Ok, ¿cuál marcaron? C. ¿Por qué creen que marcaron la C? Ajá, excelente. ¿Por qué no es la B? ¿Por qué la B no es? Porque sí pueden cometer errores. Y eso es importante. Cada vez que nosotros nos vayamos a acercar a estudiar algún autor, algún periodo en específico, no estamos asumiendo que la gente y las personas son inerrantes en su interpretación. Pero lógicamente, cada vez que estudiamos la tradición o las cosas que se han dicho frente a ciertas doctrinas, respetamos y valoramos lo que otros hombres y mujeres que tenían el Espíritu Santo dijeron y lo consideramos seriamente.
Pero lo que más aprendemos de los puritanos es su estrecha relación entre teología y vida práctica. Y es obviamente lo que nos convoca con esta doctrina de la mortificación. Entonces, respuesta correcta, alternativa C. ¿Ok? Marquen la buena si es que la tienen buena. ¿Cómo? Con un ticket. Ticket. Ajá. O un 2. ¿Quién podría leer la pregunta número 2 y sus alternativas? De acuerdo con la interpretación de John Owen, cuando Pablo afirma, porque sí, por el Espíritu hacen por morir las obras de la carne, como algo que es certero, es decir, el resultado de caminar por el Espíritu de vida. B, como algo que no es seguro, es decir, solo tal vez puede suceder. C, como algo que solo pasará en el cielo y no acá en la tierra. D, como una posibilidad o simplemente un chance que suceda. Perfecto. ¿Cuál alternativa marcaron? Perfecto. Recuerden, cuando estuvimos haciendo esta lección dijimos que en este pasaje la palabra sí, aunque es un condicional en sí mismo, lo que queremos decir con ese sí es que va a haber un resultado seguro. Si hacen esto, esto va a suceder. Si se levantan temprano, van a llegar bien a la iglesia. No hay duda de la premisa. ¿Se entiende? No es un sí que ponga en duda. Lo que quiere decir, si viven por el Espíritu, vivirán, es un hecho que va a suceder. Entonces, comunica entonces algo que es certero, algo que va a suceder. Alternativa correcta, A. 3. ¿Cuáles son los tipos de creyentes que deben practicar la mortificación del pecado? A. Solo los pastores y los líderes de la iglesia. B. Solo aquellos que son miembros de una iglesia local. C. Solo aquellos que están enfrentando dificultades. O D. Todos, incluyendo los más maduros en la fe. ¿Cuál es la alternativa correcta? D. ¿Por qué es la D, hermanos? ¿Por qué es la D? Hubiera una doble moral. Ajá. Hubiera una doble moral. Si no, ¿por qué más es la D? Porque este deber está prescrito a todos los creyentes. Todos somos pecadores, excelente. ¿Y eso cómo se expresa según Owen? ¿Qué tenemos en común todos los creyentes? ¿Luchamos contra la carne o el pecado? El pecado aún mora en nosotros, en nuestra carne, en nuestro cuerpo de muerte. Entonces, en tanto el creyente siga viviendo en su cuerpo, debe hacer morir las obras de la carne. Y no hay creyentes que no tengan un cuerpo físico. Por lo tanto, todos deben hacer morir las obras de la carne. ¿Quién podría leer la pregunta número 4? ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? B. Solo a los creyentes nacidos por el Espíritu. Ahora, ¿por qué, pregunto, por qué el deber de la mortificación del pecado no está prescrito, no está indicado, no está extendido a los no creyentes? Perfecto, se convierte en legalismo por obras. ¿Por qué más no tienen el Espíritu, no tienen el medio para hacer morir la carne? Perfecto. ¿Por qué más? Perfecto. No pueden ni quieren entender las cosas de Dios. Excelente. ¿Cuál otra razón podría haber por qué el deber del incrédulo no es mortificar su pecado? Peter? Oh, ok. ¿Hermana? Porque los no creyentes no tienen el discernimiento exacto que tienen los cristianos. Perfecto. Excelente, Peter.
Perfecto. Exacto. Cualquier otra obra externa a ese gran deber se desvía del deber principal, que como dice Peter, es arrepentirse de sus pecados para ser regenerados por el Espíritu y ahora recién tener el medio para hacer morir las obras de la carne. Antes simplemente estoy maquillando un muerto. ¿Se entienden a lo que me refiero, no? Porque saben que en distintas culturas, incluso la nuestra, cuando van a enterrar a una persona, la visten, la pintan, la arreglan, le ponen ropa, pero está muerto. Esa es la realidad de un incrédulo tratando de hacer morir su pecado. Un muerto poniéndole ropa, maquillaje y vestido. Sigue muerto. Lo que cambió simplemente es su exterior. ¿Ok? Perfecto. ¿Quién me podría ayudar leyendo la pregunta número 5? ¿Cuál es la respuesta correcta? A. ¿Por qué es la A? O mejor dicho, ¿por qué no es la D? ¿Por qué no es aprender a enfocarme o a controlar mis emociones? Ajá. Perfecto. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. No quiere decir que una persona que esté haciendo morir no va a tener más control de sí misma. Pero el control es una consecuencia de la dependencia en el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. No es el fin, es la consecuencia de lo que es la mortificación. Perfecto. Alternativa correcta, entonces, A. 6. ¿Cuál es el único medio eficiente o forma posible para aplicar la mortificación del pecado? Alternativa A, mi esfuerzo diario. Alternativa B, la constancia en mis disciplinas. Alternativa C, la oración de mis hermanos. Alternativa D, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta correcta? D. Y D. Y ojo, porque la D, el Espíritu Santo. Y ojo, de nuevo, lo mismo que les decía adelante. El medio eficiente es el instrumento por el cual las cosas funcionan. Si yo logro tener esfuerzo, si yo logro tener constancia en mis disciplinas, eso es un subproducto de la obra del Espíritu Santo. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, si tú esta mañana estás aquí, no es principalmente por tu esfuerzo, no es principalmente por lo piadoso que eres, sino que estás aquí principalmente porque el Espíritu Santo hizo una obra en tu corazón. Y esa es la causa eficiente por la cual tú estás aquí. Y es la causa eficiente por la cual podemos ser constantes en nuestras disciplinas. ¿Pastor? Y que esto puede ser un poco confuso con, por ejemplo, con lo del siguiente... No. Con la de una de las verdaderas y falsas, creo que es la última. Y quiero decir que realmente todo esto de la causa eficiente, todo eso puede ser confuso. Pues muchas veces podemos pensar en quién es el agente que está llevando a cabo esa mortificación. Eso es lo que está preguntando, ¿no? Como al fin y al cabo, no es la obra que estoy haciendo necesariamente la que está produciendo mortificación, pecado y santidad. Es el Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo lo está haciendo, ¿cómo lo hace? Bueno, a través de los medios de gracia, que es el último. Exacto. De la verdadera y falso, ¿no? Solo porque a veces esa es la parte quizá más confusa, en que he visto más preguntas muchas veces. Amén. Pero un poco quizás vamos a llegar a ese punto, lo que discutíamos la última sesión.
Pregunta número 7. ¿Quién podría leer? Entonces la pregunta número 6, la alternativa correcta es la alternativa D, de dedo. ¿Quién podría leer la 7? ¿Eddie? ¿O Marco, que no ha leído? ¿Cuál es la correcta? Conocer su corazón y cultivar una relación más profunda con Dios. Excelente. Pregunta número 8. ¿Quién quiere leer la 8? ¿Eddie? ¿Cuál es la correcta? Eso es exactamente lo que estábamos describiendo en la última sesión, ¿recuerdan? Decíamos, si la mortificación del pecado, lo que está en la pregunta número 5, el debilitamiento, lucha y victoria sobre las obras de la carne por el Espíritu, es nuestro deber. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo es posible? Por la sangre de Cristo, por mi fe puesta en la sangre de Cristo. Y ya vamos a llegar a lo que dice el pastor, que si Jesús mismo nos prescribió deberes o medios para incrementar nuestra fe, nosotros vamos a tomar esos deberes seriamente, porque esa es la forma en que mi fe crece. Por eso la pregunta número 7 dice que mi deber para hacer morir el pecado es cultivar una relación más profunda con Dios. ¿Por qué? Porque una relación más profunda con Dios va a cultivar una fe más profunda en la sangre de Jesús. Y es finalmente la sangre de Cristo lo que va a hacer posible que hagamos morir, aunque sea un solo deseo de la carne. Perfecto. Vamos entonces a las verdadero y falso. La pregunta 8 entonces es la alternativa número D. O letra D. Verdadero y falso. Dice, la vida, el vigor y el consuelo de nuestra vida espiritual no dependen en nada de la mortificación. Es decir, podemos ser creyentes felices sin mortificar nuestro pecado. ¿Por qué es falso, hermano? ¿Por qué es falso? Perfecto. Mi conciencia y el Espíritu Santo me va a acusar si vivo en pecado y no se va a sentir para nada bien. ¿Por qué más? ¿Más sí? Ajá. Bien, excelente. ¿Por qué más, Eddie? Exacto, perfecto. Amén. Lo que está fuera del plan de Dios nunca va a traer satisfacción. Fíjense, el relato de Génesis 3 y vio que el fruto era codiciable. Fíjense el ejercicio mental de ver algo y decir, mira, esto que Dios dijo que era malo, parece que no es tan malo. Pero ¿qué descubre Adán y Eva luego de pecar? Que es terrible, que trae muerte, que trae consecuencias, pero el engaño partió aquí. Lo vieron y dijo, mira, no es tan malo como parece. Y eso es como decía Masi, como el pecado se maquilla.
nos hace sentir, nos hace creer que no es tan malo como es, pero la realidad es que es terrible, trae muerte, trae consecuencias, trae tristeza espiritual. El pecado siempre paga mal, siempre paga mal. Segunda, si parte de la mortificación del pecado es una lucha constante contra el pecado, es fundamental que aprendamos a conocer nuestras debilidades y forma en que somos tentados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Si vivo en una guerra, en una batalla, conocer a mi enemigo es fundamental. Y si el enemigo vive conmigo y es mío, tengo que tener plena conciencia de quién soy. No hay nada peor para un creyente que no sea capaz de identificar sus puntos débiles. Tenemos que aprender a conocer nuestros temperamentos, aprender a conocer nuestros corazones. Si yo no conozco mi corazón, no voy a saber cómo tengo que pelear contra los deseos que se levantan ahí. Cada uno de ustedes sabe cuál es su, o sus, no voy a decir su porque su sería solo un individual, sus talones de Aquiles o sus debilidades. Ahí es donde hay que trabajar. No hacer puntos ciegos y decir, mira, estoy súper bien en esta área, en esta área, en esta área, en esta área, pero en esta ustedes saben, yo no soy bueno para eso. Obviamente, si yo sé que acá está mi debilidad, si yo sé que tengo una tendencia natural de mi carne hacia cierto pecado, es negligente no ocuparme de él. Y decir, mira, estoy bien porque en esas otras áreas voy bien. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo? El que peca en un punto de la ley se hace culpable ¿de cuántos? Todos. ¿Y a qué, obviamente, a qué me refiero con eso? ¿Cómo lo estoy aplicando? Estoy diciendo que si estamos desobediendo a Dios en un área, estamos en rebeldía, aunque estemos en todas las otras en obediencia. Obviamente, nuestro punto es querer caminar hacia una obediencia en todas las áreas de nuestra vida y no en las que me gustan a mí, no en las que son de mi preferencia. Y obviamente eso implica aprender a conocerse bien. ¿Pastor? Sí, quería decir que muchas veces pasa que tenemos una gran debilidad y nos enfocamos ahí. Vamos a poner que es tomar. Una persona tomaba mucho, era un alcohólico y de repente dice, bueno, ya no estoy tomando. ¿Y qué pasa? Que muchas veces esa victoria sobre esa gran debilidad lo hace ciego a ver todos sus otros pecados. ¿Y qué pasa? Que justifica mucho su comportamiento. Vamos a poner que está tratando mal a su esposa y se siente la persona más santa del mundo porque yo no estoy tomando. Llevo 5 meses sin tomar y no se da cuenta, está pecando contra el Señor y está tratando muy mal a su esposa. Y así con diferentes ejemplos que uno puede poner. Así que es importante conocer nuestras debilidades y luchar contra ellas, pero hay un gran peligro con decir, ya estoy ganando en esta gran debilidad y cegarnos a todos los otros pecados que no vemos porque estamos muy enfocados celebrando esta gran victoria y no viendo la vida como un todo y escuchando alrededor, ok, Dios no es que cuenta esto como pecado y lo demás, no, porque esta era mi gran debilidad, no, todo lo demás es igual de pecado, así que tenemos que ser serios en vivir en toda nuestra manera de vivir. Amén, amén. Y se dan cuenta de lo que dice el pastor es parte o de los elementos esenciales por qué la vida en comunidad es tan necesaria. Porque nosotros nos podemos ayudar entre nosotros a ver las fallas que a veces yo no soy capaz de ver. Por eso vivimos como iglesia unidos, por eso nos animamos uno a los otros, nos exhortamos unos a otros, porque quizás yo logro ver algo en tu vida y tú logras ver algo en mi vida que yo no me estoy dando cuenta. Y un hermano que te ama, una hermana que te ama, en amor, siguiendo los principios de Mateo, va y te dice, hermano, veo que hay una falla aquí. Y una persona con el Espíritu Santo está dispuesta a recibirlo también con mansedumbre. Y a decir gracias, en vez de, porque todos sabemos que nuestra primera reacción cuando alguien nos dice algo es como
es una reacción defensiva. Como yo, es como natural. Es natural. O sea, alguien nos dice algo y nuestra primera racionalización es justificarnos. Señor, la mujer que me diste. Esa fue la reacción de Adán. Señor, ¿por qué pecaron? Señor, tú me diste esa mujer, tú me la diste más encima. ¿Se dan cuenta que está acusando a Dios? La mujer que tú me diste. Y así es nuestra reacción también cuando alguien expone nuestro pecado. Como decir, oye, pero ¿qué se cree si es más inmaduro que yo? ¿Qué se cree? Como, ¿por qué me viene a atacar a mí? ¿Y acaso no ha visto su propia vida? Y parece ser esa como nuestra reacción natural. Pero obviamente esa puede ser, de nuevo, una forma de gracia que el Señor tenga para mostrarnos nuestro pecado. O sea, aceptémoslo con gracia y mansedumbre. Los creyentes no tienen influencia de la carne porque ya nacieron de nuevo en Cristo. Falso. Obviamente podríamos discutir más a qué se refiere, pero el creyente, aún habiendo nacido de nuevo, tiene que luchar contra su carne. No vamos a entrar ahora en profundidad en todos los elementos que involucra el tema de la carne, porque podría ser otra serie de estudios, pero sí, es falso. Cuarto, la mortificación del pecado apunta a nuestras obras externas, es decir, nuestra conducta. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué falso? ¿Hacia dónde apunta la mortificación? Al corazón, al interior. Porque ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen las guerras, los pleitos? Desde adentro. O sea, cualquier cosa en tu conducta es una derivación de algo que hay dentro de ti. Si tú tienes problemas con la lujuria, si tienes problemas con el enojo, si tienes problemas con cualquier otro pecado, el problema no es el enojo en sí mismo, el problema no es la lujuria en sí mismo. El problema está adentro. Hay algo interior que debe ser renovado y transformado. Hay alguna mentira, hay falta de fe en tu corazón de algo que no estás abrazando de lo que Dios dice. Y esa es la realidad. En última instancia, la doctrina de la mortificación debe conducirnos hacia la fe en Cristo y su obra. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Lo que decíamos delante con Eddie. Última, las disciplinas espirituales o medios de gracia, lectura, oración, meditación, etc., son el medio por el cual crecemos en nuestra fe en Jesús, quien es la fuente principal para hacer morir el pecado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Excelente. Y fíjense, esto era lo que decíamos en la clase anterior. Si dijimos que la mortificación del pecado era es el debilitamiento, es la lucha y victoria contra el pecado. Esto es lo que dijimos que era la mortificación, debilitamiento, lucha y victoria. La Biblia enseña que la fe en Cristo, la fe en Cristo aplicada por el Espíritu Santo, es la forma en que llevamos esto a cabo, pero sabemos que Cristo mismo y la Biblia y Dios en general ha prescrito una forma en que yo puedo crecer en mi fe. ¿Y cómo crezco en mi fe? A través de los medios de gracia. ¿Se entiende el esquema, no? Si el deber es debilitar, luchar y tener victoria contra el pecado, sé que eso se va a lograr por la fe en Cristo. ¿Y cómo crece mi fe en Cristo? Por medio de los medios de gracia que Cristo ha prescrito. Entonces no es que yo separo mi vida devocional de la mortificación. Mi vida devocional está atada a la mortificación, porque sin una vida devocional seria, yo no voy a crecer en mi fe, porque mi fe debe ser alimentada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi fe va a crecer cuando ore más. Mi fe va a crecer cuando lea más la Biblia. Mi fe va a crecer cuando pase más tiempo en meditación en la palabra. Mi fe va a crecer cuando pase más tiempo con Jesús. Porque Jesús dijo que su yugo es ligero
Su carga no es pesada. ¿Y por qué no es pesada? Porque mientras más cerca estoy de Él, más fácil es hacer esto. Porque no eres tú quien lo hace, es Él en ti. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque lo que ahora vivo en la fe, o sea, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Por medio del Hijo de Dios que me amó y se entregó. ¿Ok, pastor? Yo creo que algo bueno de ver aplicado eso a nuestra vida devocional, como hemos estado impulsando mucho los devocionales, es que podemos hacer los devocionales como Marta o como María, ¿no? En el sentido de que muchas veces uno dice, bueno, estoy haciéndolo para trabajar, para hacer para Dios, ¿no? Y por eso, bueno, tengo que orar 15 minutos, tengo que leer tanto, tengo que hacer esto, como si fuera simplemente los deberes y las cosas que tengo que hacer. Pero si el propósito es conectarnos más con Cristo, crecer más en nuestra fe con Cristo, debemos ser más como María, que el propósito por el que estaba ahí era para disfrutar de Cristo. Entonces, algo práctico y que yo trato de hacer para recordar por qué voy a hacer mi devocional personal, es escribir. La meta es disfrutar de Dios por estos 20 minutos. Entonces eso me enfoca a que ya sea que esté leyendo la palabra o esté cantando o esté orando, la meta es la misma y me ayuda a ser un poco más centrado y hacerlo más como María que como Marta en esa escena del Evangelio. Amén, amén, gracias. Excelente. Ok, marquen ahí cuál fue su puntaje. 2 puntos por cada alternativa, 1 punto por cada una de las verdadero y falso. 2 puntos las alternativas, 1 punto el verdadero y falso. Y nos quedan solo 5 minutos y me gustaría, voy a hacerlo, no vamos a formar grupo porque no vamos a alcanzar, pero por lo menos discutir estas preguntas un poquito y me gustaría escucharles un poco. Primero, la pregunta número 1, esta es una pregunta abierta lógicamente. ¿Cómo la doctrina de la mortificación impacta el compromiso que debemos tener con nuestra vida devocional? ¿Cómo creen que aprender esto de la mortificación del pecado impacta mi vida devocional, mi compromiso con la vida devocional? Me gustaría escuchar a alguno de quizás de los que no he escuchado todavía, que quieran participar. ¿Cómo saber que tengo que hacer morir mi pecado por el Espíritu impacta mi vida devocional, mi compromiso con tener una relación con Jesús? Tiempos cristianos para leer las Escrituras y profundizarnos más en el mensaje que nos da el Señor, porque eso es cuando las instrucciones que nos da el Señor para poder llegar a tener una vida más profunda, con más conocimiento con Él. Exacto. Perfecto. Hace que crezca mi fe finalmente. ¿Qué más? ¿Cómo esta doctrina me desafía a crecer en mi tiempo personal con Dios? ¿Cómo me desafía? Si yo sé, repito, voy a reformular la pregunta. Si yo sé que mi carne y mi pecado va a estar atacando diariamente, ¿cómo eso desafía mi compromiso con la comunión con Dios? ¿Leo?
Ujú. Amén. Gracias. Ajá. Ujú. Ajá. Excelente, excelente punto. Piensen en esta ilustración. La vida cristiana, han andado en avión, creo la mayoría, ¿no? Han visto que cuando uno se sube al avión, hay una línea automática, ¿no? Que si uno se queda quieto, lo lleva. La vida cristiana es andar hacia el lado contrario de esa línea, al contrario de la corriente del mundo, hacia el contrario de tu carne. Tienes que ser intencional, porque si la línea va hacia acá y yo voy caminando hacia allá, tengo que poner esfuerzo e intencionalidad para avanzar. Pero ¿qué pasa si me quedo quieto? Retrocedo. Nuestra vida cristiana no es diferente si no estamos ejercitando nuestra fe. Si yo soy pasivo, retrocedo. Es automático. Si yo soy activo en buscar de Cristo, avanzo aunque sea difícil, aunque sea de a poco. ¿Ok? Entonces, creo que funciona como ilustración. Hermana Ana. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. 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 Exacto. Excelente. Creo que eso es súper importante, porque no es solo un tiempo apartado y decir después me olvido, es la renovación constante de nuestra mente durante todo el día, porque nuestra carne está activa ¿cuántas horas al día? 24. Entonces, ¿cuántas horas debería estar activamente buscando de Jesús? 24. Ok, excelente, muy buen punto, hermana. Moisés. Muy bien, bien. Uh-huh. 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 Ajá. Amén. Amén. Excelente. Muy buen punto. Llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Y eso significa renovar nuestra mente con la palabra. Ok, vamos a llegar hasta aquí simplemente. Vamos a tomar un momento para orar. Han sido 10 sesiones hablando del pecado. Yo sé que siempre puede ser doloroso llegar a hablar de estas cosas que generalmente no se hablan tanto, pero es lo que la Biblia prescribe.
Es lo que la Biblia demanda, es un aspecto esencial de la vida cristiana. Y desde la próxima sesión vamos a empezar a estudiar la otra obra de este mismo autor que está junto en el libro que ustedes tienen, que es la doctrina de la tentación. Y eso es súper interesante y va a ser algo bien interesante para nosotros como iglesia. Porque si ya conozco que vivo en la carne, tengo que aprender a conocer cómo se presenta la tentación, en qué formas, qué significa entrar en tentación, qué es la hora de la prueba, cuáles son las estrategias para apartarme de la tentación, que van a ser elementos súper importantes para trabajar dentro de este mismo esquema. Así que los dejo invitados desde la próxima semana para la doctrina de la tentación de John Owen. ¿Quisieran alguno hacer algún comentario de la serie o algo antes que cerremos y oremos? ¿Marco? Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Buena ilustración. Excelente. ¿Alguien más? Antes que cerremos para orar. ¿Hermano? Quería compartir también el pasaje que dice en la Biblia que crea estar firme. Ajá. ¿Verdad? Y yo estaba pensando que muchas veces nosotros quizás tenemos una victoria contra un pecado que es así, ¿no? Y tenemos la tendencia a relajarnos, a soltar el timón, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces viene lo que pasa a veces mucho deporte, que es el rebound, y lo que aparentemente es una victoria para nosotros es una victoria para Satanás, porque después nos ataca con otro pecado. Ajá. Y ahí entonces cuando caemos. Exacto. Entonces hay que tener la mano firme de timón y no confiar en nosotros. Amén. Descansemos en Jesús. Ajá, atento, alerta. Buen punto, Moshe. Atento, alerta. Ok. ¿Algo más? Eddie, ¿vas a decir algo? ¿No? Que te vi así como con ganas de... Excelente. He aprendido que con el pecado no hay que ser misericordioso. Ajá, tibio. Porque el pecado al final nos da es peligroso. Y es maligno. Al principio cuando empezamos a vivir es bien importante, pero al final, hoy que estamos acá, considero que tengo que tener tres distintas formas que tengo que considerar más. Y yo pensaba que no pecaba tanto, pero... Amén. Gracias por la honestidad. Gracias, como digo, hermano, que todos ustedes enseñaron. Felicitarlos. Dios está obrando en ustedes y nosotros también, porque estamos poniendo atención. Hermanos en la mañana, y tal como ahorita en nuestro estudio de domingo, yo quisiera decir que feliz, no sé cómo explicarlo, pero saber todo el mundo gozado aquí y venir y estar juntos y escudriñar las escrituras y vernos es una gran bendición. Sí, muy bueno la clase de tocar el pecado, porque es muy bueno. La iglesia que no toca el pecado porque la religión es como andar conmigo, pero si es bueno,
Amén. Ahí está. Okay. Gracias. Vamos a orar entonces para que podamos ir al desayuno. Perdón que nos extendimos unos minutos. ¿Qué cosa, Peter? No, queda en su conciencia. Okay. Oramos. Buen Dios, te damos gracias por este día. Agradecemos la bendición de poder estudiar tu palabra, de poder ser conscientes de la importancia de hacer morir el pecado antes que el pecado nos mate a nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por Cristo, que es el remedio eficaz contra el pecado. Y ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu a cultivar una relación más profunda contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.